Quizá te ha pasado. Sabes que algo no te hace bien, pero vuelves a hacerlo. Tal vez es el alcohol, tal vez el tabaco, tal vez la pornografía, las redes sociales, el móvil. O quizás simplemente esa sensación de necesitar algo para apagar el ruido de tu cabeza. Te prometes que será la última vez, que mañana cambiarás, pero al final del día vuelves otra vez. Y entonces aparece la pregunta incómoda. ¿Por qué? ¿Es falta de fuerza de voluntad? ¿Es que algunas personas simplemente son más débiles que otras? ¿O quizá la verdadera causa de muchas adicciones no tiene que ver con las drogas? Quizá tiene que ver con algo mucho más profundo. La vida que estamos viviendo. La mayoría de nosotros hemos aprendido a pensar que la adicción funciona así. Existe una sustancia muy poderosa. Esa sustancia altera el cerebro, y una vez que la pruebas, quedas atrapado. Fin de la historia. Pero hay algo que no termina de encajar, porque millones de personas han probado alcohol, y no son alcohólicas. Millones han fumado alguna vez, y no se vuelven adictos. Incluso con drogas muy fuertes, algunas personas consiguen dejarlas. Entonces la pregunta sigue abierta. Si la droga fuera la causa principal, ¿por qué algunas personas caen y otras no? Durante mucho tiempo, nadie tenía una respuesta clara, hasta que un psicólogo canadiense llamado Bruce K. Alexander decidió hacer una pregunta distinta. Una pregunta que cambiaría por completo la forma de entender la adicción. Durante décadas, se hizo un experimento muy simple con ratas. Una rata era colocada en una pequeña jaula de laboratorio. Dentro de la jaula había dos botellas, una con agua normal y otra con agua mezclada con morfina o heroína. Las ratas probaban ambas, pero después de un tiempo, muchas elegían la droga, una y otra vez, hasta desarrollar una fuerte adicción. Durante años, estos experimentos parecían demostrar algo evidente. Las drogas son tan potentes que pueden esclavizar a cualquier cerebro. Pero en los años 70, Bruce K. Alexander decidió repetir el experimento, pero cambiando algo fundamental. En lugar de encerrar a las ratas en una pequeña jaula, construyó algo completamente diferente. Un lugar enorme, con túneles, ruedas para correr, comida, espacio para jugar y muchas otras ratas. Podían socializar, explorar, dormir juntas. En otras palabras, podían tener algo parecido a una vida. A ese experimento lo llamó Rat Park Experiment. Y en ese parque volvió a colocar las mismas dos botellas, agua y agua con droga. Lo que ocurrió sorprendió a todo el mundo. Las ratas del Rat Park probaban la droga, pero casi siempre preferían el agua normal. No se volvían adictas. Incluso algunas ratas que ya eran adictas, cuando eran trasladadas al Rat Park, dejaban de consumir casi por completo. Y de repente, el experimento planteaba una idea incómoda. Quizá la adicción no depende solo de la sustancia. Quizá depende también del tipo de vida que se está viviendo. Si miras con atención, esta idea conecta con algo que los filósofos llevan siglos intentando explicar. El ser humano no solo necesita sobrevivir, necesita sentido. Hace más de 2000 años, el filósofo estoico Epicteto observó algo curioso. Las personas no sufren únicamente por las cosas que les ocurren. Sufren también cuando su vida pierde dirección. Siglos después, Arthur Schopenhauer describió la existencia humana como un péndulo. Oscilamos constantemente entre dos estados, el dolor y el aburrimiento. Cuando sufrimos queremos escapar, pero cuando el sufrimiento desaparece, aparece algo igual de inquietante, el vacío.
ese silencio interior que aparece cuando no sabemos muy bien para qué estamos viviendo. Quizá lo has sentido alguna vez, cuando te quedas solo con tus pensamientos, cuando el móvil se queda sin batería, cuando no hay nada que distraiga tu mente. Y entonces aparece una incomodidad difícil de explicar, como si algo dentro de ti estuviera pidiendo algo más. El filósofo Friedrich Nietzsche decía que el ser humano necesita un porqué para vivir, algo que dé dirección a su existencia. Cuando ese porqué desaparece, la mente empieza a buscar anestesia, distracciones, placer inmediato, cualquier cosa que apague ese vacío. Y ahí es donde muchas adicciones encuentran su terreno perfecto. No porque las personas sean débiles, sino porque están intentando escapar de una vida que no sienten como propia. Si el experimento de las ratas nos enseña algo, es esto. La solución no es solo quitar la droga, es cambiar la vida. Porque cuando una persona vive en una jaula emocional, el cerebro buscará siempre una salida. Por eso muchas recuperaciones empiezan cuando cambian cosas muy concretas. La primera es la conexión humana. Las personas que superan adicciones casi siempre encuentran algo que las ratas del Rat Park tenían desde el principio. Comunidad, amigos, personas con las que hablar. Porque la soledad es uno de los mayores combustibles de la adicción. La segunda es el movimiento. El cuerpo humano no está diseñado para estar quieto frente a una pantalla todo el día. El ejercicio, caminar, entrenar, moverse, cambia profundamente el estado mental. La tercera es tener un propósito, algo que te obligue a levantarte por la mañana, algo que haga que tu vida tenga dirección. No tiene que ser algo grandioso, puede ser aprender algo nuevo, construir algo, cuidar de alguien. Pero cuando aparece un propósito, muchas adicciones empiezan a perder su poder, porque el cerebro ya no necesita escapar tanto. Cambiar una vida no ocurre de un día para otro. No es una decisión heroica que tomas una mañana. Es algo mucho más humilde. Pequeños cambios. Un hábito. Una conversación. Una caminata. Un día en el que decides hacer algo diferente. El filósofo Albert Camus decía que el verdadero acto de rebelión es seguir viviendo con conciencia en un mundo que muchas veces empuja hacia la distracción y el vacío. No anestesiarse, no rendirse, sino reconstruir poco a poco una vida con sentido. Porque incluso cuando todo parece caótico, siempre existe una pequeña libertad. La libertad de cambiar la dirección. Así que tal vez la pregunta importante no sea solo ¿qué estás consumiendo?, sino algo mucho más profundo. ¿Qué tipo de vida estás viviendo? Porque a veces la adicción no es el problema, es el síntoma. El síntoma de una vida demasiado pequeña, demasiado solitaria, demasiado vacía. Pero la buena noticia es esta. Las ratas del experimento cambiaban cuando cambiaba su entorno. Y los seres humanos tenemos algo que ellas no tenían. Podemos decidir transformar nuestra vida, poco a poco, un paso cada día. Así que quizá hoy no necesitas prometer que nunca volverás a caer. Quizás solo necesitas empezar a hacerte una pregunta distinta. ¿Qué tendría que cambiar en mi vida para que ya no necesitara escapar de ella? Porque incluso si llevas años atrapado en una jaula, eso no significa que tengas que quedarte en ella para siempre. La puerta puede empezar a abrirse hoy con una sola decisión: cambiar.